Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mientras va entrando gente, voy presentando un poco lo que vamos a hacer hoy para las personas que estáis viendo esto en diferido sobre todo. Vamos a tratar un tema que, bueno, el título era un poco pretencioso, era cómo avanzar 10 veces más rápido con la mitad de esfuerzo, pero era para llamar un poco la atención porque yo creo que sí que es posible, realmente, y quiero que planteemos un poco a dónde creemos que están los límites o cuáles creemos que son las condiciones que hacen falta para progresar en la práctica de yoga realmente, ¿vale? Para progresar de una forma adecuada, para progresar más, para no invertir tanto esfuerzo en cosas que no son las que nos dan los resultados. Así que es un poco la idea de hoy. Vamos a hablar sobre cómo progresar en la práctica de yoga, sobre cuáles son los factores importantes, sobre qué esfuerzos valen la pena y cuáles realmente no, y hay que hablarlo así abiertamente. Muy buenas a todos los que estáis entrando. Qué bien, genial. A ver si vamos entrando porque también puede ser una muy buena oportunidad para resolver dudas específicas. Hoy tengo poquitas dudas, tengo solo 3, que supongo que entre otras cosas porque el título era el que era y, y igual no quedaba muy claro el tema exacto. Pero si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier punto que queráis aclarar, lo podemos ir discutiendo, lo podemos ir planteando en el chat. Hola, Acuerza. No sé cuál será tu nombre, pero hola desde Alicante. Hola, ¿qué tal? Hola, Mar, ¿cómo estáis? Si estáis en el training, si estáis en el grupo del training, podéis poner que estáis, ¿vale? Podéis poner yo o estoy o lo que sea para saber que estáis ahí, para saber diferenciaros y entenderos. Lucía. Vale, vamos a ir empezando a plantearlo, ¿vale? En primer lugar, me gustaría que participáramos un poco en el chat hoy, porque es una de estas cosas que son muy interesantes, sobre todo cuando las ponemos en situaciones que te puedan resultar más cercanas. Si es una situación tuya, pues mucho mejor porque la comentas por el chat. Si es una situación de alguien con la que resuenas porque la ha comentado también en el chat, pues mucho mejor. Por eso es importante la participación. Ah, estáis muchos en el grupo del training, estupendo. Quien no esté en el training de biomecánica es un training gratuito en el que te puedes inscribir yendo al enlace de mi perfil, ¿vale? Así que si no estás perdiendo algunas cositas, todavía no muchas, así que estás a tiempo de entrar y ver la parte más importante, ¿vale? Así que, bueno, este disclaimer está hecho. Vamos al tema en sí. ¿Cuáles creéis vosotras que es el punto más importante para progresar? Me refiero a la práctica física de posturas. Yo creo que se puede aplicar un poco a todo, pero para progresar en tu práctica de yoga. ¿Cuál es el punto más importante de todos? ¿El esfuerzo, la constancia, el tiempo? ¿Cuál diríais que es? ¿Se queda grabado? Este vídeo se queda grabado, si no hay ningún error con Instagram, se queda grabado y mañana que me dé tiempo a subirlo a YouTube y tal, seguramente mañana ya por la mañana lo comparto por el grupo de Telegram. Igualmente, Jen, si puedes estar ahora, si no tienes nada urgente, mucho mejor estar en directo porque se pueden responder las dudas y es mucho más interesante. La intención y la constancia. La constancia. ¿Vale? ¿El resto qué decís? ¿Decís algo? ¿No decís nada? Reconocer nuestras limitaciones en el cuerpo físico. Muy bueno eso. Chapman, Carlos supongo. Constancia. Estupendo. Vale, yo voy a plantear un concepto que quizá, si me seguís de un tiempo, quizá os suena, porque yo hablo bastante de ello, pero no es una cosa de la que se suele hablar mucho, así que quizá os suena de nuevo si sois nuevos por aquí. Constancia. Vale, yo estoy de acuerdo con que la constancia es imprescindible, pero creo que con constancia solo no se consiguen las cosas. Tú puedes ser muy constante y hacer las cosas mal. Y realmente estás haciendo las cosas con mala técnica y estás haciendo las cosas con una planificación que no te va a llevar a ninguna parte. Y eso ocurre un montón. Eso me ha ocurrido a mí durante mucho tiempo, eso me ocurre a muchísima gente, muchísimas personas que creen incluso que por estar practicando muchísimas horas al día y muchísimos días seguidos y 6 o 7 días de la semana, y así es como se consiguen las cosas y realmente no tiene por qué. Evidentemente, si está bien planteado,
pues esa constancia, si la puedes sobrellevar, si está adaptado a ti, es estupendo, es maravilloso, ojalá fuese así siempre, pero la realidad es que la mayoría de las veces no es así. Así que antes que la constancia está mucho, por ejemplo, el tema que comentaba Carlos, de la aceptación, de aceptar tus limitaciones, tus capacidades. Pero por otro lado, hay un punto, o sea, la aceptación es lo que es fundamental y con eso estoy completamente de acuerdo. La constancia es fundamental pero bien orientada. La constancia para mí es como el esfuerzo, de hecho son primas hermanas, ¿no? Sin un esfuerzo bien dirigido, entonces no vale para nada esforzarse. Esforzarte por esforzarte no tiene ningún sentido. Si tú quieres ir hacia un sitio, por mucho que camines, si vas en la dirección contraria no llegas a ese sitio. ¿Me explico? Así que lo que tienes que intentar hacer es ponerte en la dirección que es. Y para ponerte en la dirección que es, tienes que ir paso a paso. No tienes por qué saberlo todo, no tienes por qué tener un gran conocimiento de las cosas, pero para entender, para saber lo que estás haciendo, para realmente tener ese conocimiento en algún punto, necesitas ir paso a paso, necesitas ir poco a poco. Y yo creo que el principal precepto que deberíamos mantener, en la práctica física se ve muy fácil, yo creo que se puede aplicar a todo, pero bueno, vamos a hablar de la parte física. El principal precepto que se puede mantener, que hay que mantener, es la progresividad. Hay que ser progresivos. ¿Por qué? Porque si yo estoy practicando y quiero llegar a una postura concreta, entonces, si, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de handstand, de parada sobre las manos. Si nunca has hecho nada parecido y te intentas hacer eso, seguramente no lo puedas ni mantener, ni sostener, ni subir, ni nada, ¿vale? Así que, ¿de qué te sirve la constancia ahí? No sirve la constancia, lo que sirve es ser progresivos. Y ser progresivos aquí incluye una serie de premisas que yo creo que van dentro del propio principio de progresividad en sí mismo, que es, por ejemplo, entender esa postura, descomponerlo, entender en qué punto estás, que también en la parte de esta aceptación está bastante implícita aquí, entiendes desde dónde partes y cuando entiendes desde dónde estás partiendo, entonces vas a poder decir, vale, hasta aquí llego. Lo siguiente sería esto, pero esto no me sale. Entonces, antes de eso y entre lo que sí sé hacer y lo que aún no consigo, entre esos dos puntos tiene que haber algo. Y descompones ese gesto, ese ejercicio, esa postura, ese movimiento, lo que sea, lo descompones y vas a ese punto que sí que puedes conseguir y que te va a ayudar a avanzar hacia el siguiente. Por ejemplo, para hacer handstand, antes de subir directamente, pues usas una pared. Si con la pared no puedes, entonces haces ejercicios para fortalecer hombros, para fortalecer el empuje, para tener un buen apoyo sobre las manos. ¿Por qué? Porque si no, igual vas contra la pared, pero eso ya, aún así era demasiado para ti y te destrozas las manos, las muñecas, como me pasó a mí, ¿vale? Como me pasó a mí. Te cuento, yo en un punto concreto siempre se me ha dado muy bien el tema o sea, muy fácil por lo menos, el tema de equilibrio de brazos, porque bueno, tengo más fuerza en este sentido, tengo más control en este sentido, pero yo estaba en un punto en el que yo vivía en Madrid en esa época y me gustaba hacer eso porque estaba más obsesionado con conseguir esas cosas, más una cuestión mucho más física, más estética, más superficial, y donde yo iba a clases me animaron a seguir, a insistir y que practicara en casa porque bueno, querían que yo consiguiera ese tipo de cosas también, estaban en el mismo rollo que yo, ¿no? Así que yo lo hice, yo insistí en esto. ¿Qué ocurre? Pues claro, a insistir no tiene ningún sentido, eso es esforzarte y ir caminando para donde no es. Así que me acabé haciendo mucho daño a las muñecas, ahora tengo que tener mucho cuidado para que no me molesten, si no tengo mucho cuidado me pueden acabar molestando, pero bueno, con el tiempo y aún con las muñecas tocadas he aprendido a ser progresivo, he aprendido a entender el movimiento, he aprendido a descomponer ese movimiento y ahora, a pesar de todo, controlo el apoyo de las manos, controlo todos los detalles que parecen tonterías, el gesto de simplemente cómo apoyar, cómo repartir el peso, la conciencia en esto, el empuje, son cosas que no piensas que te vayan a llevar a hacer un handstand cuando lo estás haciendo porque no haces casi esfuerzo físico y todas estas cosas, ¿no? Pero realmente sí que es básico, es fundamental. Yo perdí mucho tiempo, mucho esfuerzo y me hice daño y salud, en ese sentido también lo perdí, por no tener todo esto claro. Así que yo creo que es el punto principal. Te puedes esforzar un montón, pero si no sabes por dónde vas, ni tampoco tienes
claro este principio de progresividad, que hay que ser progresivo absolutamente siempre con absolutamente todo, entonces es problemático. Así que el primer punto que quería plantear era este. Voy a leer el chat para ver si me habéis comentado algo y a ver si estáis de acuerdo, ¿vale? Podéis comentarme en el chat si estáis de acuerdo con lo que estoy comentando. A ver. Tienes toda la razón, nos llevará a hacernos daño. Sí, es que a mí me ocurrió y bueno, y veo que ocurre constantemente, esto es así, ¿vale? Totalmente de acuerdo, genial. Yo era muy tiesa de constancia para ir fluyendo con los movimientos, he logrado mucho. Sí. Bueno, la constancia está genial, pero seguramente has logrado por esa constancia más saber lo que estabas haciendo y hacer las cosas con una buena técnica. Paso a paso, súper de acuerdo. Vale, estupendo. El siguiente punto que os quería hacer hincapié es el tema de una vez que tenemos esta mentalidad, esta forma de entender las cosas, este punto de esforzarnos de una forma progresiva, de ir poquito a poco, de ir paso a paso, de entender lo que estamos haciendo, entonces ese esfuerzo que estamos dedicarlo de una forma eficiente. Me refiero a esto, es mucho más práctico ir despacio, entender muy bien lo que haces, estudiar, preguntar lo que no entiendes, preguntar lo que no sabes, trabajar sobre la conciencia en una postura, por ejemplo, y a lo mejor parece que pierdes entre comillas, porque no los pierdes, tiempo en ir muy despacio y en hacer cosas que no parece que te vayan a llevar ahí, pero cuando lo haces así, realmente, a lo mejor estás un tiempo haciendo este tipo de preparación, de adaptación, o cuando practicas pues calienta bastante, hace todas estas cosas que te preparan bien para entender, para que no haya interferencias en el movimiento, para que todas estas cosas fluyan. Y si lo haces así, yo lo he visto, yo lo he experimentado por un lado, pero también lo he visto en muchos alumnos, y cuando haces esto puede parecer que va muy lento, mucha gente se frustra o quiere ir muy rápido, o sea, tiene el deseo, el objetivo de conseguir una postura, no el objetivo de aprender, así que quiere conseguir la postura y ya está, pero claro, llega a ese punto y o no la consigue, se frustra, o la consigue pero se hace daño y tiene que parar, o llega a un punto en el que se estanca y no entiende hacia dónde tiene que ir, así que tiene que dar pasitos hacia atrás y volver al punto de partida, y desde ese punto de partida entonces tiene que volver a hacer todo lo que, si lo hemos hecho bien, nosotros ya hemos trabajado y ya estamos con esa base súper sólida. Desde una base sólida, ya a nivel físico como a nivel metafórico, todo es mucho más sólido, mucho más estable, mucho más sostenible, ¿vale? Con el tiempo. Puedes mantener una práctica de handstand sana, segura, súper beneficiosa, pero igual al principio estás un tiempo aprendiendo los fundamentos, ¿vale? Y esto, bueno, pongo el ejemplo de handstand porque es una postura que si no la haces bien te vas a reventar las manos seguro. Pero para que me entendáis lo que os quiero comentar. ¿Por qué he titulado como he titulado esta clase? Lo de cómo progresar 10 veces más rápido en la mitad de tiempo. Porque realmente esta parte de lo que estoy comentando creo que es la forma de ahorrar el tiempo. Vas el doble de rápido, vas mucho más rápido cuando haces las cosas de una manera al principio muy sólida, muy constante, muy bien asentada, con todas las bases aprendidas, con un estudio, con una comprensión, con un entendimiento de lo que haces. A lo mejor vas más lento al principio, pero luego vas el doble de rápido. En cambio, si no lo haces así, siempre va a llegar un punto en el que, o por frustración, o por lesión, o por no entender ni lo que estás haciendo, no puedes ir un poco más allá. Y si vas, llegarás al punto de romperte. Eso ocurre siempre, ¿vale? Así que creo que se puede ir mucho más rápido si se hacen las cosas bien hechas desde el principio, con una buena base, y además se puede progresar mucho, con mucho menos esfuerzo, ¿vale? Porque realmente no tienes que estar 6-7 días a la semana haciendo 2 horas de entrenamiento para conseguir algo. Si lo haces bien y lo puedes hacer en 2, 3, 4 días por semana. Hay cosas que son te pueden llevar media hora. Cada día que lo haces lo puedes hacer 2 o 3 días por semana y tienes en 2-3 meses como mucho tienes unos beneficios que son brutales. En cambio, hay personas que se ofuscan en que eso, por un lado, no es cómodo, hay veces que no es cómodo,
y que quieren directamente conseguir una postura. Así que intentan la postura. Y muchas posturas, y cuanto más complejas más es así, no se consiguen por hacerlas y ya está. Se consiguen por preparar los ejercicios adecuados. ¿Vale? No sé si a algunos de vosotros os habrá pasado esto que estoy comentando, que cuando quieres conseguir una postura no haces esa postura, sino que preparas otras cosas. ¿Me seguís? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? ¿Estáis de acuerdo con esto? Porque es bastante interesante. Vamos a poner un ejemplo y a ver qué me comentáis, ¿vale? Escribidme por el chat. ¿Qué me diríais que es más importante para progresar a Urdhva Dhanurasana, la postura del puente, ¿vale? La postura del puente. ¿Qué me diríais que es más importante? Voy a hacer un dibujo aquí. Un segundo. Voy a hacer un dibujo en la pizarra. Vale, ahí se ve bien, ¿no? Esta es la postura del puente, aunque bueno, se ve como se ve, no soy un gran dibujante, pero algo es algo. Si esta es la postura del puente, te das cuenta conforme te vas haciendo daño al practicar. A ver. Vale. Totalmente de acuerdo. Acuerza. No recuerdo si me dijiste tu nombre. La colocación de manos y muñecas. Vale. Empiezas por la colocación de manos y muñecas. ¿Cómo empezarías con la colocación de manos y muñecas si quieres hacer esta postura? ¿Cómo lo harías? O sea, ¿harías directamente, entrenarías en esta postura el apoyo de manos y muñecas y lo irías trabajando la conciencia, o cómo lo harías? Lucía, eso. Estoy de acuerdo, llegué a hacer loto sin buscarlo, otra postura me llevaron a ello. Loto es un ejemplo buenísimo. Ahora después de este lo voy a explicar con eso, porque además es esta postura que a mí me preguntan todas las semanas varias veces cómo hacerlas, y personas con las rodillas hechas polvo por hacer el loto. Y realmente el problema es hacer el loto cuando no tienes la movilidad de caderas. Fuerza en tren superior, hombros, brazos y muñecas. Vale, pero ¿cómo? O sea, no me digáis qué es lo que hay que conseguir, sino cómo lo conseguiríais. ¿Cuál es la progresión que plantearíais? Si sois practicantes, ¿cómo lo haríais con vosotros mismos? Si sois profesores, ¿cómo se lo indicaríais a vuestros alumnos para conseguir la postura del puente? La extensión de columna, manos, cabeza, cuello. Sandrius, explícame un poquillo con más de detalle, porque supongo que la extensión de columna es importante, pero yo quiero saber cómo, específicamente. Dime qué ejercicios harías, o qué harías, o practicarías esto varias veces, o mantendrías más tiempo o menos. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Aceituno, Natalia. Para mí la fuerza de los brazos, que es lo que me falta. AF puente, perdón. Abrir el pecho, extensión, piernas y fuerza. Beatriz. Preparación de hombros, apertura de pecho, zona lumbar. ¿Vale? Zona lumbar, ¿qué harías en zona lumbar? Fuerza en piernas. Vale, dona. Luego te explicaré por qué, pero no es lo más importante ni mucho menos. Uy, perdón. Ahí. Eso. Primero levantando abdomen. Empezar con medio puente, vale, me gusta eso, Wanda, empezar con medio puente. Yo lo veo bastante interesante. Haciendo el puente, levantando caderas y poniendo bloque. ¿Poniendo un bloque dónde? Medio puente, vale, sí, medio puente os lo compro, ¿vale? Medio puente sería una adaptación muy interesante. Sí, aquí se ve, ¿verdad? Sí. Pujar desde las manos. Trabajar con postura de la misma familia. Es muy genérico, pero puede servir. Depende de lo que hagas, Depende de lo que hagas. Carrerme.
Pujar desde las manos en medio puente para empezar. Sí, medio puente, estupendo. Medio puente, sí, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Primero colocar las manos en apertura de pecho, siguiendo con la fuerza en brazos y piernas. Ok. El sacro, bloque. No. Vale, esto lo veo mucho, pero realmente no tiene sentido que el peso esté en el sacro. Si no tienes una extensión suficiente a nivel torácico, si no puedes hacer un buen arco de pecho, entonces lo que va a ocurrir cuando pones el peso, el bloque en el sacro, son dos cosas, ¿vale? Por un lado, si no puedes subir, vamos a hacerlo con el rojo y esto sería la situación en la que estás subiendo desde el bloque, ¿no? Estaría aquí con los codos flexionados, aquí estarías poniendo un bloque, ¿vale? Lo que ocurriría aquí es que toda la tensión estaría aquí. Estaría en la zona lumbar. Cuando tú estás haciendo el puente no quieres tensión en la zona lumbar, porque estás haciendo una extensión y ya partimos desde una extensión fisiológica, natural. La columna lumbar, por estar neutra, está en extensión ya siempre. Si tú la tensión la pones aquí, entonces va a haber molestias. Bueno, es que te lo puedo asegurar, a todo el mundo le pasa esto. Y además, si el peso lo deja caer, el peso va sobre el sacro y ya, bueno, dejaremos claro que el sacro no tiene que tener tanta presión, ni menos el peso del cuerpo, sobre él, porque una descompensación de la posición del sacro, de articulaciones, de distintas articulaciones, tiene muchos ligamentos y esta tensión tiene que estar equilibrada. Si está desequilibrada, entonces nos va a generar molestias y muy probablemente molestias lumbares. Carlos, transiciones con Vyagrasana, no sé cuál es esta, Vyagrasana, me hace gracia el nombre. Adho Mukha Svanasana, Kakasana, ¿vale? Medio puente y luego rodar la cabeza hasta apoyar la coronilla. ¡No! No. Si habéis visto unos vídeos que tengo de rectificación cervical, si estáis en el training, luego os lo voy a pasar ahora, bueno, ahora cuando terminemos os lo paso por el grupo, para que veáis el de rectificación cervical. En general, con la rectificación cervical no es interesante apoyar el peso sobre la cabeza, pero en una extensión como esta, apoyar la coronilla con todo el peso del cuerpo, además, en esta posición, no es para nada recomendable y no estás trabajando nada de lo que aquí necesitas trabajar. Vamos a poner las cosas claras, en claro. Hay más mensajes aquí. Uy, hay muchos mensajes. Bueno, disculpad los que no os he leído todavía, pero para no extendernos mucho con esto, os lo voy a poner un poco más claro. Cuando estamos haciendo esta postura, estamos trabajando extensión torácica, sobre todo torácica, no lumbar. Puede parecer que la extensión lumbar sea lo importante, pero no, en absoluto. Cuando estamos trabajando esta postura, estamos trabajando una apertura de pecho, estamos trabajando la movilidad de hombros, ¿vale? Esto es una cosa que no me habéis comentado, o al menos no he leído, ¿vale? Voy a echar un vistazo rápido por el chat para no dejarme muchas cosas. Fortalecimiento de muñecas, flexibilidad de hombros, Silvi, eso es. La colocación de las manos es importante, sí, totalmente es importante, pero eso va después. ¿Cómo sabes si tienes rectificación cervical? Pues con una radiografía y yendo al fisio, básicamente. No puedes saberlo a ojo ni que nadie te lo diga. Ay, que se me abre para escribir en el chat y es un lío. Vale, estupendo. ¿No? Vale, cuando estamos haciendo esta postura estamos haciendo una extensión torácica. Sí, voy a borrar esto para dejarlo un poco más claro. Si cuando estamos haciendo la extensión torácica, aquí, ¿no? Aquí, la manito, el pie. Si cuando estamos haciendo esta extensión torácica no tenemos suficiente movilidad de hombros, entonces no va a haber suficiente extensión torácica. Lo que ocurre cuando no hay suficiente extensión torácica es que la extensión va a ser desde la zona lumbar, ¿vale? Principalmente. Evidentemente toda la columna está en extensión, pero principalmente lo que más tiene que estar extendido y donde debe estar la tensión es, bueno, no se ve la flecha, eso es en la zona del pecho, ¿vale? Es una movilidad de hombros. Como ha dicho Silvia, tenemos que
tener una buena movilidad de hombros. A ver si a mí se me ve, ¿vale? Desde aquí. A ver. Este gesto, ¿vale? Sin mover la zona lumbar. La zona lumbar yo la tengo completamente neutra. Es complicado enseñaroslos por aquí ahora, ¿vale? Pero es este gesto. Si no tenemos esta capacidad de movilidad a nivel del hombro, si no tenemos esta flexibilidad en toda la zona del pecho, si no tenemos esa capacidad de extensión torácica, al final es extensión de la zona alta de la columna, debajo de las cervicales, por encima de las lumbares, la columna torácica, columna dorsal también se le suele llamar, ¿vale? Si no tenemos capacidad de movilidad en esta zona, entonces la tensión va a venir aquí. ¿Vale? En vez de que la tensión venga desde el pecho, que esto sería básicamente como si alguien te sujeta de la solapa y te lleva hacia adelante, ¿vale? Y no ocurre, o sea, no es nada negativo o sea, no ocurre nada malo con la espalda, está todo genial. En cambio, si no podemos conseguir esto, entonces la tensión va a venir aquí, a la zona lumbar. Y va a ir a la zona lumbar, vas a sentir el pinchazo en la zona lumbar. Esto lo vais a sentir todo. Si lo hacéis, si hacéis esta postura, sabéis a lo que me refiero. Y si lo habéis intentado alguna vez, también lo sabéis, ¿vale? ¿Cómo sería la manera más adecuada de trabajar esto? La manera más adecuada de trabajar esto sería haciendo ejercicios que, aunque no lo parecen, ayudan mucho. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiero tener un buen apoyo de manos si cuando tenga el buen apoyo de manos, por forzar una postura con la que no tengo suficiente extensión torácica, para la que no estoy preparado realmente, me estoy generando mucha tensión en la zona lumbar y luego me puede llegar a molestar? Esto es muy normal, es muy habitual. Personas que por intentarlo insistir, porque se cree que tiene que haber una extensión en la zona lumbar, se cree que tiene que ser desde ahí, no se sabe que puede ser desde otra zona, que tiene que ser más desde el pecho. Entonces intentas, duele durante 2, 3, 4 días y luego cuando deja de doler se vuelve a hacer porque parece que es que te tienes que acostumbrar a un dolor. Y nada más lejos de la realidad, no ocurre esto, o sea, no es así, ¿vale? No es así, te estás desgastando las articulaciones lumbares, las articulaciones vertebrales para conseguir una postura, no tiene sentido. O sea, esto es yoga, no es acrobacia porque sí, no es un circo, no tienes que conseguir algo espectacular visualmente, tienes que conseguir algo sano y eso no es en absoluto sano. ¿Quien tiene la rectificación cervical, la movilidad de hombros está reducida? En absoluto. No tiene nada que ver. De hecho, yo tengo mucha rectificación cervical y tengo mucha movilidad de hombros, ¿vale? Bueno, luego comparto una foto mía, ¿vale? Para que veáis la movilidad de hombros que puedo tener con una rectificación cervical, casi inversión cervical, ¿vale? Que es como, es mucho, ¿vale? Así que, lo que estaba diciendo, ¿qué haríamos aquí, por ejemplo? Movilidad de hombros como Ardha Uttanasana, contra la pared. Esto es la pared, esto es Ardha Uttanasana. Si hacemos esta postura y llevamos el pecho hacia abajo, ¿vale? Esta movilidad de hombros, ¿vale? Esto es la cabeza, ¿vale? Me ha quedado un poco churro. Esto es la cabeza, estos son los brazos y esta es la tensión, el pecho va hacia abajo. Si hacemos este gesto, ¿vale? Entonces podremos ganar esa movilidad de hombros que necesitamos. Parece que no tiene nada que ver. ¿Se entiende bien el dibujo? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Parece que no tiene nada que ver, parece que es una tontería ponerte a hacer esto para conseguir el puente, y de hecho, probablemente si quieres conseguir el puente y tienes mucho afán de conseguir el puente, ponerte a hacer esto te genere un rechazo, pero es la mejor manera de conseguir la movilidad que realmente necesitas. Y sobre todo para hacerlo con seguridad, porque si no es que va a pasar esto, y esto pasa muchísimo. No sé si os pasa a vosotros o os ha pasado con alumnos, pero pasa un montón. Te pones a practicar, te duele 2, 3, 4 días, luego paras, luego vuelves a seguir, o sea, eso pasa muchísimo. Yo, por suerte, en esto en concreto no caí en estas cosas, porque bueno, no se me ha dado mal desde el principio, la verdad. O sea, tenía esa movilidad más o menos de hombros, pero con otras cosas me ha pasado bastante, con el equilibrio de brazos y demás me ha pasado bastante. Y te pones a insistir, y no es la clave, ¿vale? Aquí hay constancia, sí. Aquí se progresa, no, ¿vale? Silvi, yo lo hago de rodillas apoyando los codos en el sofá, bajando el pecho. Exactamente lo mismo, y de hecho cuando apoyas codos necesitas más flexibilidad a nivel de pectoral y demás, así que es pues más intenso, es mejor, ¿vale? O sea, no es mejor, es como un paso más en intensidad, ¿vale? Esto vas progresando, después de aquí vienes a apoyar
los codos, y ahora esto sería la pared. Después de los codos lo haces de rodillas y apoyando los codos en un bloque. Después de esto, apoyando los codos en un bloque más alto. Después de eso, probablemente ya tengas mucha movilidad porque esto es muy efectivo y ya puedas venir aquí y realmente poder intentar estos ejercicios con más cabeza, ¿vale? Incluso antes de venir aquí puedes practicar. ¿Se ve lo que estoy? Ya se ve un poco un lío. Voy a borrar esto. Una vez que estás aquí, puedes incluso venir a... Bueno, se ve regular, ¿vale? No soy un gran dibujante, ya sabéis, pero venir a Urdhva Hastasana con extensión de columna y trabajar para que mantener la zona lumbar neutra y que la curva esté en la zona torácica. Si trabajamos en este sentido, trabajamos mucho la conciencia y esta conciencia nos va a hacer mucha falta para cuando definitivamente queramos subir a Urdhva Dhanurasana, a postura del puente, ¿vale? Así que es muy importante entender lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos Urdhva Dhanurasana? Movilidad de hombros, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo extensión torácica, estamos estirando y abriendo pecho, estamos moviendo los hombros, movilidad de hombros. Necesitamos mucha movilidad de hombros. Cuando tenemos movilidad de hombros, podemos controlar la biomecánica de la postura, que básicamente... ¿Subir el micro? Bueno, me puedo acercar, es que es el micro del teléfono, ¿vale? Me puedo acercar un poquito. Si me escucháis mejor, se me ve menos, pero si se escucha mejor, pues estupendo. Cuando ocurre esto, sabemos que la tensión tiene que estar aquí, porque la tensión principalmente va a estar en un punto, siempre en un solo punto, evidentemente, ¿vale? Va a haber un juego de fuerzas en tu cuerpo y ese juego de fuerzas va a dar como resultado una fuerza que es mayor que las demás, ¿vale? La suma de todas esas fuerzas da por resultado una que predomina. Si no es la que tú quieres en el pecho, por la mecánica del cuerpo en la que ya hay una extensión fisiológica en la columna lumbar, entonces va a ser aquí. Esta no la eliges tú y esa te hace daño porque ya estás colocándote a ti mismo en una posición que ya es muy comprometida si la tensión está aquí. Y esto se nota un montón. O sea, intenta ponerte de pie, ¿vale? A ver si puedo mover el tipo de momento. Vale, si estamos de pie y queremos hacer una extensión solo desde el pecho, ¿vale? Si os fijáis, no se mueve mi zona lumbar, se mueve el pecho. Con esa conciencia, solo con esa conciencia, ya estaríamos trabajando sobre lo que tenemos que trabajar y sabríamos que ¿vale? Esta tensión, esta flecha, este vector que va hacia allá es el que tiene que predominar, porque si no, a ver si lo puedo bajar para que me veáis la zona lumbar. Si no, ese vector va a estar aquí, ¿vale? Si no, está en el pecho, ¿vale? Si no está aquí, está aquí. Y lo que tenemos que hacer es vencer con nuestra intención y nuestra conciencia a este vector para que no haya mucha tensión en la zona lumbar, que podamos hacer esta postura con seguridad. Cuanto más intensas se hacen estas posturas, más difícil y realmente bastante más difícil se hace mantener la extensión predominantemente desde la zona torácica. Así que más entrenamiento previo, más preparación previa, más posturas de preparación en el sentido de ampliar la movilidad de hombros son necesarias. No por practicar esta postura mucho tiempo seguido vas a poder controlarla mejor. De hecho, esto lo digo por experiencia propia personal. Yo un día pensé, bueno, esto influirá el tiempo en el que se mantiene. Hay posturas que cuanto más tiempo lo mantienen, la diferencia es enorme. O sea, vale mucho la pena mantener una postura como, por ejemplo, Hanumanasana, o una postura como la que hemos planteado antes, de Ardha Uttanasana para la movilidad de hombros. Vale la pena, muchísimo vale la pena, pero un montón, mantenerla 10, 15, 20 minutos incluso. La diferencia es como si hicieses otra cosa completamente distinta, es muy grande, es muy notable. Pero hay posturas en las que el nivel de compromiso
a nivel físico, a nivel mecánico, es tan grande que cuando ya empiezas a cansar un poco del empuje que estás haciendo y empieces a desconcentrarte y ya la tensión no la mantengas tú voluntariamente aquí, entonces se va a ir a la zona lumbar y acabas con un dolor de espalda que flipas, muy grande, y además la problemática principal de esto es que si ya tienes algún problema, lo acentúas. Si no tienes un problema, quizá lo creas, ¿vale? Y a lo mejor te molesta unos días, luego te deja de molestar, pero ese desgaste no vuelve atrás en la mayoría de las situaciones, ¿vale? Puede haber un punto en el que ya no se recupera porque depende qué estructura estés comprimiendo más. Hueso, ahí suele ser hueso con hueso cuando hacemos extensiones, ¿vale? Ya esto lo podremos explicar un poquito más en detalle. Esto, bueno, no sé si las masterclasses evidentemente me dará tiempo porque son cuestiones anatómicas un poco más de invertirle tiempo, pero si entráis a la especialización de biomecánica aplicada a yoga, a la formación que vamos a abrir inscripciones la semana que viene, esto lo veremos con mucho detalle y veréis cómo es hueso con hueso, ¿vale? Aquí, bueno, perdón, es como hueso con hueso cuando hacemos extensiones. Y si no somos proporcionales en el arco, y esto también hay que saber cómo hacerlo, que es con una buena movilidad general de toda la columna y no solamente con una zona, si no somos lo bastante genéricos, lo bastante proporcionales repartiendo el peso y la tensión, entonces esa tensión va a estar toda entre una o dos vértebras, o sea, entre dos o tres vértebras, perdón, una o dos articulaciones vertebrales, y va a ser excesivo, ese cartílago se va a ir, se va a ir y ya está, ¿vale? Explicas muy bien, muy claro. Me alegro mucho, me alegro mucho. Estas cosas no son fáciles, menos por aquí por Instagram y menos con dibujos. O sea, esto con un modelo anatómico lo explico mucho más sencillo, ¿vale? Pero bueno, aquí no puedo hacer eso. Y si se puede, no lo sé. Si se puede, me lo decís porque yo no sé cómo se hace, ¿vale? Pero bueno, espero que, si me alegro de que así se esté entendiendo, yo creo que es interesante, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente, porque cuando estamos planteando cómo progresar más, cómo progresar mejor y cómo progresar más rápido, es así, es haciendo otras posturas. Muchas veces es haciendo otras posturas, es haciendo cosas como esta, es incrementando el tiempo que estamos aquí. Es a lo mejor hacer 5 veces 3, 5, 7, 9 y 11 minutos. Y es una locura. A nivel mental tienes que ganar muchísimo control. Pero esto es lo que te va a llevar a progresar más rápido. Igual estás un mes haciendo esto, pero en un mes tienes una movilidad de hombros que te puedo asegurar de que es así. Es así. Si tienes constancia, haces 2 veces por semana algo como lo que acabo de comentar. Durante 4 semanas tienes una movilidad de hombros que te va a permitir que cuando llegues aquí puedas progresar rapidísimo. O sea, vas a llegar, no te puedo prometer nada, ¿no? Pero vas a llegar mucho más de lo que llegarías si no hicieses esto. Eso seguro, eso segurísimo, ¿vale? Y es una locura, porque además es tiempo, es esfuerzo y es conciencia bien dirigida. Si no, estarías aquí intentando pensar, bueno, es que tengo que llevar el peso bien en las manos, es que el pecho no sé cuántos, es que bueno, el pecho a lo mejor ni siquiera lo sabes, a lo mejor ni siquiera lo entiendes, es que la zona lumbar es que me duele, pero pensarías, tengo que trabajar para que no me moleste, o el dolor es una cosa mental, tengo que aprender a estar con el dolor. No, ya te digo yo que no. Pero eso pasa mucho, eso pasa un montón. Y todo ese esfuerzo, además de ser esfuerzo que te dirige muy probablemente a algo no del todo muy sano, todo lo demás es un esfuerzo que ¿para qué vas a invertir el tiempo en algo que no te aportan los resultados más eficientes? O sea, yo creo que el tiempo es muy valioso, el tiempo es vida realmente, y el tiempo hay que cuidarlo sobre todo porque si nos esforzamos en algo que no nos aporta, luego tenemos que deshacer el camino, ¿vale? Así que bueno, no hace falta ser perfectos, pero hace falta tener la intención de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo creo que eso sí es yoga, es disciplina, y es estudio, y es conocimiento, y hay que aplicarlo todo, ¿vale? No vale la excusa de, bueno, yo practico y ya está. Porque eso es ego. O sea, querer hacer esta postura y simplemente hacerla, y no querer hacer otras cosas, es pensar que eso es muy cutre, que eso no te gusta, que eso es aburrido, que no sé qué, y que tú no te hace falta. Lo demás sí, pero a ti no, ¿vale? Y eso al final es ego. A ver. Excelente toda la explicación, mil gracias, me alegro mucho. Gracias, ¿entiende? Esta apertura ya en general abrir el pecho también, ¿no? Es que
Ayuda a abrir el pecho, pero es que abrir el pecho ayuda a hacer la postura, es al revés. Primero abres el pecho, luego haces la postura. Si lo intentas hacer al revés, o sea, no es la mejor manera, evidentemente. O sea, hay formas mucho más eficientes, como lo que acabamos de explicar, de Ardha Uttanasana, por ejemplo, con muchos ejemplos más, mucho más eficientes. O sea, si tú intentas abrir el pecho aquí, ¿cuánto aguantas? O sea, ¿cuánta fuerza tienes para aguantarte sobre las manos, sobre los brazos? ¿Cuánto tiempo puedes estar? Con mucha fuerza, yo tengo fuerza, pero 2 minutos ahí te cansas y además te acaba doliendo la espalda. ¿Qué sentido tiene ponerte en esa posición para abrir el pecho? ¿Vale? Tiene que ser al revés. Primero trabajas el pecho, luego trabajas esto. Hace tiempo que quiero hacerlo y no me salía. Voy a hacerlo de la pared. Estupendo. Tengo vídeos sobre esto. De hecho, si buscas en mi feed de aquí de Instagram, vas hacia abajo, atrás en el tiempo, lo puedes ir viendo. Nuria Tamayo, sí, puedes verlo luego. Si no hay ningún error con Instagram, voy a dejarlo aquí en Instagram TV grabado y voy a subirlo a YouTube en cuanto esté, o esta noche o mañana lo subo al grupo del training, ¿vale? Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se puede trabajar diario? ¿Es mejor dejar descansar los músculos y trabajar días salteados? Yo, personalmente, aconsejaría trabajar máximo 2 o 3 días a la semana. Cuando hagáis, por ejemplo, esto, parece una tontería, pero es durísimo, ¿vale? Es bastante duro, es bastante hardcore. Sobre todo a nivel mental, porque es muy incómodo. Luego dejas bastante agujeta si lo mantienes tiempo, pues tienes que saber, ¿vale? Tienes que saber llevarlo. Así que yo no lo haría más de 2 o 3 días por semana, con mínimo un día de descanso, pero bueno, no me obsesionaría con eso, porque el resultado no está en hacerlo con mucha frecuencia. El resultado está, evidentemente, en ser constante y tener una frecuencia, 1 o 2 veces por semana mínimo, cualquier cosa. Pero como son cosas de mantenerla mucho tiempo y el cuerpo tiene que luego que adaptarse, tienes que recuperarte un poco, y normalmente lo más habitual es que te deje agujetas. Es que aquí se mezclan, es una buena pregunta, ¿vale? Aquí se mezclan dos cosas que pueden pisarse unas a otras, ¿vale? La primera es, para estirar, lo más eficiente de todo no es hacerlo con mucha intensidad, es hacerlo mucho tiempo. Y, por otro lado, si aquí mantenemos mucho tiempo va a haber agujetas. Lo ideal de todo realmente sería saber controlar la intensidad y el trabajo que hacemos para no llegar a tener agujetas. Pero en este caso no va a poder ser. ¿Por qué? Porque queremos estirar y que funcione. Y como queremos estirar y que funcione, tenemos que hacerlo mucho tiempo. Solo por el hecho de hacerlo mucho tiempo vamos a tener muchas agujetas, muy probablemente, o bastantes. Esas agujetas es dolor. Y esas son pequeñas lesiones, pequeñas roturas musculares, pequeñitas. No pasa nada, pero eso duele, eso molesta. El dolor inhibe, hace que el sistema nervioso se contraiga cuando intentas volver a hacer algo que duele. Así que cuando quieras volver a estirar, si al día siguiente tienes agujetas y vuelves a estirar, lo más probable es que no sea igual de eficiente, ¿vale? Porque estás luchando contra el sistema nervioso en ese sentido, porque hay dolor. Cuando hay dolor, lo mejor es dejar descansar, pasar un tiempo hasta que haya poquito o no haya, y después vuelves a hacerlo. Por eso, 2 o 3 días de margen sería lo ideal. Prefiero de la pared. ¿A qué te refieres de la pared? Esto ayuda en general para abrir. Ah, sí, sí. AF Puente. Sí, lo de la pared, evidentemente, claro. Es para eso. A ver. Gracias, estoy aprendiendo a leer lo de la pared desde hoy. Estupendo. Si queréis empezar, ¿vale? Bueno, no era mi intención plantear esta rutina, pero si queréis empezar, yo empezaría por aquí, ¿vale? Empezaría a hacerlo 1 minuto, luego 1,5 minutos y luego 2,5 minutos. ¿Vale? Es 3 veces de 1 minuto, 1,5 minutos y 2,5 minutos. Y si te queda corto, ya la siguiente vez lo haces más, ¿vale? Yo creí que era solo fuerza de brazos, por mucha fuerza de brazos que tengas. Que si no tienes movilidad torácica, movilidad de hombros, movilidad de pecho, no vas a ningún lado, ¿vale? Lo de la pared, ¿cuánto tiempo es? ¿No me haré daño en lumbares? No, porque es de pecho. O sea, tú tienes que tener tensión aquí en el pecho, ¿vale? No en las lumbares. Y en ningún caso con eso vas a hacerte daño en lumbares tampoco, ¿vale? No hay peligro de que te equivoques si te molestan las lumbares tampoco. Es una posición muy poco intensa. ¿Agujetas son calambres? No, agujetas no son calambres.
para entendernos, o sea, son complejas y pueden ser diferentes cosas, pero para entendernos son como pequeñas roturitas musculares. Los calambres son literalmente calambres, son descargas eléctricas descontroladas porque está el músculo descompensado con mucho ácido láctico. Gadi Mender, este ejercicio de la pared también es favorable para personas que no puedan bajar el pecho en la postura de la oruga, ¿cierto? No sé qué postura es la postura de la oruga. Si me lo aclaras, te puedo dar una respuesta. ¿Cómo se coloca la cabeza en Ardha Uttanasana? Intenta mantener la cabeza alineada con el resto de la espalda, ¿vale? Ni flexionar mucho, pero evidentemente tampoco la fuerces en extensión. Intenta mantener el cuello neutro, básicamente. Mira hacia abajo, ¿vale? Hacia abajo, no hacia los pies, hacia abajo, hacia el suelo. Creo que con esto te puede servir. Entendido, gracias. Muy bien, gracias. Ahora, postura del barco, ¿cómo hacerla para que el sacro no duela? Buena pregunta. De hecho, vale, tenemos todavía 15 minutitos. A ver, voy a seguir leyendo a ver si con... Las agujetas son malas. No son malas, pero hay que entender hay que entender que con el dolor el cuerpo no funciona exactamente igual, así que hay que también jugar con eso, ¿vale? No es que las agujetas sean malas. La oruga es la caracola, pues tampoco sé lo que es la caracola. Descríbemela mejor, ¿vale? Descríbemela mejor, que para nombres de posturas hay 1000 nombres por cada postura, así que depende también de dónde hayas estudiado, de una forma u otra. Y si me lo dices en sánscrito seguramente lo entienda, ¿vale? Que en sánscrito varía mucho menos. Chaturanga, vale. En Chaturanga, vale. ¿Cuál era la pregunta con Chaturanga, con la oruga esta? A ver, perdón. Disculpad. Este ejercicio de la pared también es favorable para las personas que no puedan bajar el pecho en la postura de la oruga, cierto. Si la postura de la oruga es Chaturanga, confírmamelo también, Gaby, ¿qué te refieres a esto? No tiene nada que ver, así que no tires por aquí porque no estás haciendo ningún esfuerzo parecido a lo que tienes que hacer en Chaturanga, así que no, por allí no es, ¿vale? Vale, voy a responder esto. Vamos a hacer la postura del barco para que el sacro no duela. De hecho, había una pregunta que era de Rizal. Vale, a ver si puedo... Dame un segundo, ¿vale? Que lo tengo aquí en el ordenador y se me apaga la pantalla. Vale, tengo una pregunta aquí de Rizal, que es... Una pregunta de Rizal que dice... ¿Cómo alguien delgado puede mantener firme un Urdhva Mukha Paschimottanasana? Urdhva Mukha Paschimottanasana es la postura de Paschimottanasana, pero sentados, ¿vale? O sea, con las piernas hacia arriba en vertical. Sería y los brazos aquí abrazándose y las piernas aquí. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Vale, eso sería Urdhva Mukha Paschimottanasana. Dices que alguien delgado, supongo que te refieres a ti, yo soy una persona muy delgada también, así que entiendo perfectamente lo que dices, y no influye ser delgado o no, ¿vale? Lo que influye aquí es que el peso no vaya al sacro. Cuando el peso va hacia el sacro, entonces hay más curva. El peso está en el sacro. El sacro es literalmente así, ¿vale? El sacro hace una curva, bueno, no es tan así, pero bueno, es una curva que si ruedas sobre ella, ¿vale? Entonces es cuando te caes. ¿Vale? Lo que tienes que hacer es evitar eso. Hay un espacio entre sacro y cadera, ¿vale? Aquí estaría la cadera, aquí estaría el sacro, justo ahí tienes que apoyar. Es difícil de explicar así, ¿vale? Pero hay un hueco entre sacro y cadera, en ese hueco tienes que apoyar, ¿vale? Es encontrar el punto. Dependerá también mucho de la forma de tus caderas. Igual tu anatomía en específico no te permite hacer esto, ¿vale? Eso puede pasar. Eso puede pasar. Y eso viene mucho al cuento de la pregunta de Caria. ¿Caria será? ¿Vale? Sobre cómo hacer el barco para que el sacro no duela. Pues es lo mismo. El barco es Navasana y es muy parecido. Es aquí, aquí, perdón, y el bracito aquí. Lo que tienes que evitar es que el peso esté en el sacro. Lo que tienes que hacer es que en vez de estar en el sacro, ¿vale? Esté en ese hueco que hay entre sacro
y cadera. Si esto es la cadera, ¿vale? Pues aquí hay un hueco. Pues ese hueco es el que tienes que apoyar. Tienes que evitar apoyar el peso en el sacro. Si apoyas el peso en el sacro, primero no es nada bueno para el sacro, segundo no vas a tener nada de estabilidad y vas a estar por casualidad manteniendo el equilibrio, pero no estás consiguiendo nada, ¿vale? Sigo leyendo. Muchas gracias por tu tiempo. Nada, no pasa nada, así estamos para eso. Estamos de training. Hashtag, no sé qué quieres decir. Jean Romero Martín. Hashtag es mano, ¿qué quieres decir con mano? ¿Qué ejercicios, Julia, qué ejercicios puedo practicar para llegar a Bakasana? Dímelo tú, ¿qué practicarías? Es interesante, ¿vale? ¿Qué practicarías tú? Cuéntame. O decidme los demás, es un buen ejercicio para verlo. Es un ejemplo muy habitual también. La oruga u 8 puntos de reverencia. Ah, vale, hasta en la máscara. Cuando estamos haciendo esta postura, no, tampoco, no trabajas lo mismo, no tiene mucho que ver, ¿vale? No, yo tampoco tiraría por aquí, como te he dicho antes con chaturanga, pues lo mismo, no tiraría por aquí porque por aquí no vas a hacer nada, ningún movimiento parecido realmente, que no vas a potenciarlo. No tiene mucho misterio esa postura, la verdad, no tiene para casi nadie. AF Puente, ¿recomiendas algún otro ejercicio para estas aperturas? Cogerse los codos por detrás con los brazos cruzados. No, es justo al contrario. Ahí estás haciendo una rotación externa. Es que aquí hay que entrar ya en cuestiones un poco más puntuales y específicas, ¿vale? O sea, me encantaría, pero no es posible explicarlo todo con todo el detalle que haría falta, y menos por aquí. O sea, bueno, se puede, pero no por ahí, no, ¿vale? Cuando estás haciendo eso que comentas de sujetarte los hombros por detrás, los codos por detrás de la espalda, estás haciendo realmente la apertura desde rotación externa, ¿vale? Y tú aquí no quieres hacer una rotación externa para esa apertura de pecho, es otro tipo de movilidad de hombros, es una movilidad de rotación interna, pero igual no me entiendes y no tengo la capacidad de explicártelo, ¿vale? Pero no está mal, pero para esto en concreto no es lo que te va a ayudar. Con eso, por lo menos con eso te puedes quedar, ¿vale? Isabel, con Anastasana se trabaja también la movilidad dorsal. Sí, es estupendo. De hecho, esa postura con un par de bloques debajo de los codos sería más intensa y mucho más interesante. Hola Rizal, ¿estás por aquí? El peso de mantenerse en los isquios. Debería, pero va a depender mucho de la anatomía de tus caderas. Lo estaba pensando porque a mí no me ocurre. Por la forma de mis caderas no va el peso hacia los isquiones. Y bueno, los isquiotibiales se insertan en los isquiones. Así que puede ser, depende de tu anatomía, pero no tiene por qué, ¿vale? Puede ser un poquito atrás de los isquiones, que es esa zona blanda entre isquiones y sacro. Estoy leyendo, hay muchos mensajes, así que si no me contextualizáis, no sé a qué os referís, ¿vale? Con el tiempo que pasa entre que voy leyendo. La F. Puente dice, yo con esa postura no logro estirar bien la espalda, no sé a cuál te refieres, ¿vale? Wanda, la postura de la silla, cuando intento hacerla me comienza a incomodar las lumbares. ¿Tienes hiperlordosis, Wanda? Rectificas la curva lumbar cuando la haces, no deberías rectificar la curva lumbar, ¿vale? A ver, ¿qué parece la postura con la rueda? Me refiero al aparato. Pues que depende para qué. Es como todo. Depende para qué. Alguno relacionado con la fuerza de brazos, ¿no? Julia. Vale, cuando quieres progresar a Bakasana, por ejemplo, a ver, tenemos muy poquito tiempo. Vamos a intentar explicar esto. Voy a explicarlo muy rápido, sin mucho detalle, lo siento, ¿vale? Pero voy a explicar esto rápido porque luego quiero hacer una pequeña reflexión para que todo esto tenga un poco más de sentido y estructura. Os quiero dar información, pero no es simplemente un resolver dudas y ya está, ¿vale? Es que yo quiero explicar y transmitir algo, ¿vale? Así que vamos a hacerlo de esta forma. Esto lo voy a utilizar como una forma de que entendáis el concepto en sí mismo. A ver, aquí se ve. Vale. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, la postura de Bakasana, en la que estamos los brazos aquí, la cabeza aquí, el cuerpo aquí y aquí y aquí. ¿Vale? Más o menos estamos haciendo eso.
Hay mucho que tener en cuenta. Lo principal va a ser un buen apoyo de las manos. ¿Por qué? Porque si un buen apoyo de las manos aquí con todo el peso sobre las manos, ¿vale? Cuando hacemos, por ejemplo, el puente no es todo el peso, pero cuando hacemos esto sí es todo el peso. Así que es fundamental. Si no, te vas a reventar las muñecas, te va a hacer mucho daño. Así que primero tienes que trabajar el gesta banda, tienes que trabajar la conciencia del apoyo del peso en las manos. Tienes que entender que no va todo el peso en la muñeca, que tiene que ser un peso repartido y proporcionado. Luego tienes que entender también que para mantener esto, ¿cómo lo harías? Pues trabajando core. Tienes que tener un buen control de core. Para tener un buen control de core, ¿qué trabajarías antes de Bakasana? Lolasana. ¿Vale? A ver si lo puedo explicar aquí. Es como... ¿Vale? Esto es una mano, esta es otra mano y las piernas van por medio. Lolasana. Bueno, sí. Uy, perdón, no se ve. Igualmente, si no lo entendéis, Lolasana se escribe como suena. Lolasana es fundamental para poder progresar a Bakasana y a muchísimos equilibrios de brazos. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué he hecho esta clase así, un poco más, poniendo un poquito vuestras dudas y demás? Es igual, ¿vale? Es que si no, no me ve a mí, ¿vale? No pasa nada. Esa postura es Lolasana, si no sabes cuál es, la buscas, porque lo escribes como tal y, ¿vale? Si ahora os lo paso por el grupo del training, si estáis en el training no hay problema. El tema de esto, ¿vale? Escuchadme, no os enfoquéis en el dedo, ¿vale? Cuando señalo a la luna. no os enfoquéis en lo muy concreto, sino que tenéis que entender el concepto en general. ¿Por qué cuando estamos haciendo Urdhva Dhanurasana del puente tenemos que centrarnos en la movilidad de hombros? Porque hemos descompuesto el movimiento, porque hemos entendido el movimiento y porque entendemos que ir de a poco nos va a ahorrar muchas compensaciones y muchas descompensaciones a la hora de hacer la postura y mucho tiempo y mucho esfuerzo. Al final vamos a ir mucho más rápido y vamos a hacerlo con menos esfuerzo o un esfuerzo mucho mejor dirigido, por lo menos. El esfuerzo lo pones tú, el que tú quieras, ¿no? Pero al final es esto. Cuando hacemos Bakasana, cuando hacemos Navasana, cuando hacemos cualquier cosa, tenemos que ir de a poco. Si hay algo que te cuesta mucho y no entiendes bien, ¿por qué estás, por ejemplo, llevando el peso al sacro y te duele? No llegues al punto en el que te duele. Intenta, si algo te duele y algo te molesta y no terminas de entender, intenta entenderlo, pregunta, fórmate, haz un montón de estas cositas, pero entiéndela primero. O sea, hace falta entender lo que estamos haciendo. No pasa nada por no hacer una postura. No pasa nada porque en una secuencia te saltes algo. No pasa nada porque te adaptes una postura y la hagas en una variación que realmente te sirva. O sea, no pasa nada, de hecho hace falta, de hecho tiene que hacerse así. Es como no usar ayudas cuando se pueden usar ayudas. Hace falta un bloque, si es un bloque. Hace falta un cinturón, si es un cinturón. Hace falta hacer algo por separado, se hace por separado. Hace falta no hacer algo, no se hace. Yo hay cosas que no puedo hacer con mi rodilla derecha porque la tengo hecha polvo. Ya en uno de estos vídeos del training os lo voy a explicar el por qué la tengo así y os voy a explicar la mecánica detrás de todo lo que me ocurrió y es interesantísimo, ¿vale? Y todo eso es por desconocimiento, es por insistir, es por no entender y aún así querer hacer cosas solamente por ego, al fin y al cabo, de querer hacer cosas. No se trata de hacer posturas, se trata de entender lo que haces. Si entiendes lo que haces, puedes hacer lo que quieras. Yo hay posturas súper complejas, súper que dices, wow, súper llamativas visualmente. No, si os fijáis, mi perfil no es de compartir este tipo de cosas, pero yo hago posturas que pueden parecer así y realmente me salen casi a la primera o me salen con muy poquito esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque llevo una base muy grande, porque entiendo muy bien lo que estoy haciendo y todo lo que hago lo analizo primero. Todo lo que hago entiendo qué es. Para todo lo que hago me grabo primero un intento, lo miro, veo exactamente qué es lo que tengo que tener en cuenta y como ya he trabajado de esa conciencia en otras muchas cosas, pues lo preparo y si hay cosas que me faltan las preparo fuera y luego lo intento hacer y ya está. Y si no, no sale, no pasa nada, son posturas, da igual, ¿vale? Pero lo importante es hacer las cosas con cabeza y es entender, sobre todo, entender lo que se hace. Ser progresivo, tener un esfuerzo bien dirigido y entender lo que haces. A partir de aquí, esto le sumas constancia y ya está. O sea, y lo tienes absolutamente todo. Pero si no eres progresivo, para ser progresivo necesitas entender, necesitas un conocimiento, necesitas estudiar o que te lo expliquen. Porque si no terminas tú de poder descomponer ese movimiento o ese ejercicio o lo que sea, te lo tienen que decir, ¿vale? O tienes que aprender a hacerlo. Si no haces esto, si no eres progresivo, si no diriges el esfuerzo hacia donde tiene que ser, sino que diriges el esfuerzo a intentar hacer cosas que no te van a dar el resultado, y si además no entiendes lo que estás haciendo, entonces vas a llegar a un punto en el que te vas a estancar, porque no entiendes cómo has llegado ahí, pues evidentemente no vas a entender cómo seguir.
Y como no entiendes cómo has llegado ahí, no entiendes por qué te duele. Y como no has sido progresivo, pues entiendes incluso que te duele es normal, ¿vale? Es problemático, tienes que tener mucho cuidado con estas cosas. Y, por un lado, es un problema no hacerlo así, pero es una enorme solución hacerlo así. Es una maravilla, puedes conseguir un montón de cosas, básicamente lo controlas todo, puedes controlar todo lo que quieras, solo con tiempo y constancia lo consigues. Si no tienes flexibilidad, la consigues. Si no tienes movilidad, lo consigues. Da igual. Y si no lo consigues, también tienes que tener en cuenta que hay particularidades anatómicas y a lo mejor te vas conociendo y te ayuda para conocerte mucho más, que al final es la base del yoga, ¿vale? Voy a leeros un poquito. A ver. Rizar. Yo he encontrado el equilibrio sintiendo el triángulo entre sacro e isquiones. Va, Mukha, Paschimottanasana. Claro, sí, estupendo. Julia, Chaturanga Dandasana, buena elección. No se ve, eso es, lo hemos dicho antes. En bajada no logro estirar los brazos, flexiono codos. Esto estaría mal, ya no sé de lo que me hablas, lo siento. Ejercitar la paciencia, todo es un proceso, evidentemente. Lo importante es saber lo que estamos haciendo y entenderlo, dejando a un lado la postura y no buscar la foto de postureo como hace mucha gente. Gracias por tu profesionalidad. Gracias a ti, Lucía, me acuerdo de tu nombre. Y sí, hacerse fotos y vídeos está muy bien, pero para aprender sobre ti, sobre todo, ¿vale? Hay que tener cuidado con querer, con desear las posturas, porque al final eso es, bueno, si entramos en una cuestión más filosófica del yoga, eso es maya, eso es una ilusión. Las posturas son ilusiones, tú tienes que centrarte en el proceso, ¿vale? Pero bueno, eso es más filosófico. Un abrazo de luz, bendiciones infinitas, gracias por tu dedicación, entrega, conocimiento de manera didáctica y humilde. Gracias a ti, Gaby, por esas palabras. Gracias. Estaba pensando que el yoga no era para mí. No pienses eso. El yoga es para todo el mundo si lo hace de esta manera. Si lo haces bien enfocado, es para todo el mundo. Ahora, si vas o te guían de una forma en la que tienes que hacer esto sí o sí, entonces te vas a frustrar, se frustra todo el mundo ahí. Es normal que se deje, pero no tiene por qué ser así. Hay personas que te pueden guiar de una manera maravillosa, así que te animo mucho a buscarlas, ¿vale? Esto es una labor social. Bueno, es mi forma de aportar mi granito de arena, ¿vale? Yo os cuento, quienes no estéis en el training de biomecánica, ¿vale? Os vuelvo a invitar, vais al enlace de mi perfil, entráis al botón verde, apuntarte al training gratuito, es gratis, el training gratuito, te inscribes ahí, entras al grupo de Telegram, que ya somos un montón de gente y hay un ambiente muy bueno. De hecho, estoy viendo que se está publicando ahora mismo cositas en el grupo. Yo estoy encantado y estamos compartiendo esta clase y vamos a compartir un montón de cositas más hasta el martes de la semana que viene, que vamos a tener una masterclass muy chula. El jueves una segunda masterclass chulísima también, y además el jueves vamos a abrir ya inscripciones a la especialización en biomecánica aplicada al yoga, que es una formación para especializarte, sobre todo para profesores, pero puede entrar cualquier persona que tenga interés en profundizar en su entendimiento de la práctica del yoga. Así que también vamos a hacer esto porque, como veis, es que es imposible explicarlo todo de estas maneras, y aunque hagamos las 2 masterclasses de la semana que viene, solo vamos a sentar unas bases. Bueno, solo no, vamos a sentar unas bases que ya es muchísimo más de lo que hay en general, que es también mi intención. Mi intención es que esto llegue a cuanta más gente mejor, pero evidentemente hace falta poder profundizar más, por eso vamos a hacer la especialización en biomecánica, ¿vale? Así que espero que os haya servido. Si tenéis dudas, ¿vale? Podéis comentarlas ahora en el grupo del training. Si tenéis dudas específicas, podéis comentarlas en el grupo del training, pero vamos a intentar orientarlas a no solo preguntar la duda, sino pensar soluciones. Piensa qué duda tienes, piensa una solución que le darías, pero piénsala de verdad, ¿vale? Piénsala bien, y me dices las 2 cosas. Si me dices las 2 cosas, te puedo orientar, y ahí ya has hecho una parte del proceso. Si solo me preguntas y yo te respondo, para eso hago un artículo, ¿vale? Y realmente va a servir lo mismo, poco, realmente, ¿vale? Lo que importa es que tengamos una actitud proactiva para todo esto. Así que por eso es interesante. Vamos a ir cerrando, sobre todo por el horario, y porque tengo una clase justo ahora, justo literalmente ahora, así que tengo que irme, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestro tiempo, y os doy un abrazo muy grande. Nos vemos ahora en el grupo del training. Un abrazo.